esas barcas y empecemos a ver este escenario que esta palabra nos empieza a mostrar. Vemos que los elementos que están aquí en esta historia son barcas, son pescadores, son redes vacías. Y dice la palabra del Señor que estos pescadores, descendiendo de esas barcas, lavaban sus redes. Si cuando nos habla de que estaban lavando sus redes, significa que, o cuando en aquel momento en que los pescadores empezaban a lavar sus redes, es porque ya habían terminado su jornada, su trabajo, y porque esas redes estaban sucias. Tenían que quitar lo que venía atrapado en ellas y tenían que limpiarlas para volver a utilizarlas al siguiente día de pesca. En esta palabra encontramos pues que Jesús no estaba viendo peces en esas redes. ¿Cómo llegaron esas barcas? Llegaron vacías, sus redes sin peces, y solamente traían basura, traían suciedad. Había sido una mala noche para estos hombres. Sus barcas estaban vacías, no habían pescado nada. Y mire lo que va a suceder. En el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra. ¿Cuánto, hermano? Un poco. Solamente un poco. Hace más de 2000 años, pudiera usted imaginarse ese momento en que Pedro se levantó aquel día para ir a su trabajo. ¿Cuántos se levantan a las 4 de la mañana? Mi hermano. ¿Alguien más? A lo mejor más temprano. Mi hermano. Y cuando se levanta usted para prepararse para su trabajo, usted no va a su trabajo pensando que va a fracasar, y menos si es pescador, porque lo que espera de ese oficio es regresar a casa con su pesca, con el sustento, porque ¿qué representa un martillo para un carpintero? Es su herramienta de trabajo. ¿Qué representa su cuchara de albañil, mi hermano Eleuterio, o los que se dedican a la construcción? Es su herramienta de trabajo. Para Pedro, su barca representaba efectivamente su herramienta de trabajo. Era su vida. Era la forma de llevar el sustento a su casa, a su hogar. Por lo tanto, al ir y salir de pesca, lo menos que esperaba era llegar a casa con el sustento para su hogar, para su familia. Porque la palabra de Dios nos menciona que Pedro tenía una suegra, ¿sí o no? Por lo tanto, tenía una esposa, tenía una familia que mantener. Y usted se ha visto en una situación donde su cartera está vacía, donde no hay un solo peso en la bolsa, y la renta está ya por vencerse, los recibos de la luz, del agua, del gas, etcétera, se tienen que pagar, y usted dice: ¿qué voy a hacer? Quiero imaginarme, ilustrarlo de esta manera o parafraseándolo de esta manera. Ese día Pedro sale con la esperanza de que iba a regresar con una buena pesca. Pero la palabra de Dios y lo que menciona Pedro, cuando Jesús le dice, cuando terminó de hablar, dice el 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya hemos escuchado
infinidad de mensajes de este pasaje, hermanos. Y sabemos que Pedro no era un pescador novato ni los que iban con él. Eran pescadores profesionales. Eran personas que estaban acostumbrados y sabían de lo que se trataba la pesca. Sabían que esto no era nuevo para ellos. Y estuvieron, dice la palabra de Dios, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos, ¿qué? Trabajado. Toda la noche ya estuvimos intentándolo una y otra y otra y otra vez, de una y otra forma, pero no hemos pescado nada. ¿Cómo se sentiría Pedro al regresar a la playa sin un solo pez en su barca? Si usted ha vivido en algún momento de su vida sin un solo peso, sin nada que tenga en su bolsillo, es algo tremendo, impotencia. Si bien el dinero no lo es todo, hermano, pero es necesario para suplir las necesidades en tu familia. Recuerdo una ocasión en que mi hijo, que hoy es un médico, pero cuando él, siendo un pequeño de 3 años, escucha el camioncito de la nieve con su musiquita y sale corriendo, iba llegando del trabajo: papi, ¿me compras un helado? Cuando escuché esas palabras, yo sabía que no había nada. El bolsillo y la cartera estaban vacías. ¿Y cómo le dices a tu hijo que no tienes nada para comprarle? Afortunadamente estaba mi hermana ahí en casa y le dije: mi hermana, préstame para comprar un helado a Alex. Fui por su helado y cuando se lo di, una sonrisa en su carita de felicidad. Pero ¿a dónde quiero llevarte con esto? ¿Cómo iba a llegar Pedro a su casa con su familia y decirle: ¿saben qué? Hoy no va a haber comida, no vamos a poderle pagar los impuestos a Mateo. ¿Quién era Mateo? El cobrador de impuestos, ¿verdad? No vamos a poder comprar lo que necesitamos para casa. No podía, y él estaba pensando ahí. Cuando llegó a la playa, triste, cabizbajo, sudando por el trabajo que estuvieron haciendo toda la noche. Su esperanza era haber tenido una buena pesca, pero ahora había llegado sin nada. ¿Cómo le voy a hacer y cómo le voy a decir a mi familia que este día vamos a ayunar? Pero de pronto empezó a escucharse esa algarabía que dice el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, ¿qué? Se agolpaba. Empezó a hacer tanta algarabía, tanto ruido, empezó el murmullo, porque cuando Jesús llegaba a un lugar, hermano, era lo que él provocaba, hermano, que la gente, hermano, hacía tanto algarabía, tanto murmullo, porque sabía y conocía quién era Jesús. Entonces, esa algarabía, esa multitud que se estaba acercando a él, de pronto a él, imaginándonos a Pedro sentado ahí,